las cuales van a requerir un tratamiento multidisciplinario, donde la endoscopia digestiva va a tener un papel muy importante en diagnóstico y tratamiento. Y es que cuando nos enfrentamos a un escenario como este, yo creo que realmente a todos nos dan ganas de salir corriendo. Es una paciente en un posoperatorio tardío de un bypass gástrico que consulta por dolor abdominal y encontramos la perforación de una úlcera marginal y en endoscopia podemos acceder a la cavidad peritoneal. Es aquí donde es de gran importancia el gastroenterólogo y el endoscopista. Debe ser una persona con conocimiento en la anatomía quirúrgica, conozca los diferentes tipos de intervención y cuál es la anatomía endoscópica que se va a encontrar, que tenga habilidades en endoscopia intervencionista y la capacidad de poder establecer una comunicación con el equipo, con el cirujano, con el intensivista, con el grupo de soporte nutricional, porque todo esto es lo que nos va a llevar a que el paciente tenga unos resultados adecuados. La idea es hablar de complicaciones. Básicamente hoy les voy a hablar de estenosis, tanto en el manga como en bypass gástrico, y la presencia de las fístulas. Ya otro tipo de complicaciones como la fístula gastrogástrica, la migración de la banda o la ganancia de peso será tema de otra charla. Cuando hablamos de estenosis a nivel del estrip gástrico, es más frecuente a nivel de la incisura. La tasa reportada es variable hasta un 10% de los pacientes y el síntoma cardinal de este grupo va a ser la disfagia, síntomas obstructivos. El diagnóstico endoscópico va a ser complejo porque muchas veces vamos a hacer una endoscopia donde el estómago va a ser permeable y eso no necesariamente va a descartar la presencia de una estenosis. Vamos a hablar de estenosis orgánica, donde hay una estenosis completa, o una deformidad en espiral, un twist, que no va a ser tan fácil diagnosticar. Entonces, precisamente en este estudio tratan de esclarecer los hallazgos radiológicos, donde hay un papel muy importante de la radiología en este diagnóstico, y compararlos con el hallazgo endoscópico y la sintomatología del paciente. Fueron un total de 162 pacientes, de los cuales por alguna razón durante su posoperatorio hicieron un estudio de vías digestivas. ¿Y qué encontraron? El 60% de estos pacientes tenían una estenosis focal. La mayoría de los pacientes con estenosis tenían síntomas obstructivos, muy pocos solo dolor abdominal, la mayoría era emesis postprandial e intolerancia a la vía oral. Y esto es un poco lo más importante, solo había correlación entre la endoscopia y la imagen radiológica en un 67% de pacientes. Aquí vemos que hay una estenosis a nivel del tercio medio del cuerpo con una dilatación proximal. Y quiero que se lleven que hasta un 33% de los pacientes pueden tener una endoscopia normal que no descarta que el paciente tenga una estenosis, específicamente en estenosis funcional o en twist. En esta publicación del 2023 hacen el seguimiento a 202 pacientes que presentaron estenosis después de un bypass gástrico y clasificaron la estenosis básicamente con dos características: el tipo de estenosis inflamatoria, cuando llevaba menos de un mes, estaba asociada a edema de los tejidos; fibrosis, cuando había una estenosis longitudinal durante todo el trayecto de la manga; o funcional, cuando hay un adecuado paso a través del endoscopio, y es el famoso twist, que está relacionado a una desviación de la línea de sutura. Y la otra característica que tenían en cuenta era la longitud de la estenosis, corta cuando era de menos de 3 centímetros o larga cuando tenía más de 3 centímetros. Y este es el algoritmo que ellos plantean. Cuando la estenosis es inflamatoria, el paciente simplemente lo dejamos reposo vía oral, podemos avanzar una sonda nasoenteral por endoscopia y en un mes la mayoría de estos pacientes van a tener resuelto el problema. Después de eso vamos a evaluar la longitud de la estenosis, sea fibrótica o funcional, no hay problema. Si la estenosis es corta, lo que vamos a evaluar es el tiempo de evolución. No vamos a dilatar estenosis en pacientes con menos de un mes de operados. En este caso, la indicación es realizar la colocación de un stent de aposición. Se están usando los stent hot axios, que tienen una longitud más corta que los stents esofágicos que usamos tradicionalmente. El stent que utilizaron en este grupo fueron stents de 16 por 30 milímetros y evaluaban la respuesta. Si el paciente no tenía una respuesta adecuada, ya lo pasábamos a una dilatación secuencial con balones de acalasia hasta 40 milímetros. Cuando la estenosis era larga, entonces el primero, si era una estenosis temprana, realizábamos la colocación de un stent autoexpandible específico para cirugía bariátrica. No es convencional utilizar los stents esofágicos porque realmente no van a tener la longitud y el diámetro que necesitamos. Cuando la estenosis era tardía, podíamos usar el stent esofágico o la dilatación secuencial. Si el paciente no tiene una respuesta adecuada después de 4 sesiones de dilatación, era candidato a un tratamiento quirúrgico. ¿Qué encontraron? Efectivamente, pues las estenosis que mejor respuesta tenían eran las inflamatorias y la tasa de éxito del manejo endoscópico hasta era un 69%. Complicaciones: sangrado, perforación o la migración del stent. Es una paciente de nosotros con una estenosis posoperatoria inmediata. Aquí en la foto inferior derecha vemos la dilatación con un balón de acalasia y cómo se ve la zona de isquemia y fibrosis durante el procedimiento. Actualmente está cobrando algo de importancia el uso del endoflip o planimetría, que nos va a permitir determinar qué paciente va a responder a la dilatación endoscópica. Llega un paciente con una estenosis
evalúo mediante el endoflip el índice de distensibilidad y el diámetro de la estenosis, realizo una dilatación y vuelvo a tomar estas medidas después del procedimiento. Si hay una respuesta adecuada, hay aumento en el diámetro y en el índice de distensibilidad, considero que el paciente va a tener una respuesta. Y si no, posiblemente este paciente va a terminar un procedimiento quirúrgico y no le realizo tantas sesiones de dilatación. Y estos genios en el 2022 proponen realizar, teniendo en cuenta los principios de la cirugía del tercer espacio, una miotomía de espesor total en las fibras, en todo el cuerpo gástrico sobre la curvatura mayor, con el fin de disminuir la estenosis, especialmente en estenosis funcionales. Entonces, se realiza una inyección a nivel del espacio submucoso proximal al sitio de la estenosis o incluso comprometiendo las fibras del el esófago distal, una incisión a nivel de la mucosa que nos permite entrar al tercer espacio o al espacio submucoso para disecar un túnel sobre todo el cuerpo gástrico. Si ustedes ven, ahí en la parte inferior del video se ven las fibras musculares y en esta parte se ve como rotan esas fibras musculares. Con la ayuda de un bisturí endoscópico se realiza una sección de espesor total de las fibras musculares preservando la serosa para disminuir el riesgo de fugas y complicaciones y vemos cómo aumenta de forma significativa el tamaño pues, del cuerpo gástrico. Ellos plantean esto sin dejar a un lado que el tratamiento de elección en pacientes con estenosis es la conversión a un bypass gástrico. Sin embargo, todos los pacientes pues, de pronto son susceptibles a querer volverse a operar y esto podría ser una alternativa específicamente en pacientes con estenosis helicoidal que no responde al tratamiento endoscópico. Cuando hablamos de estenosis en bypass gástrico puede ser un poco más frecuente, el reporte es variable, algunas series reportan hasta un 30% y es importante que los pacientes presentan síntomas cuando el diámetro de la anastomosis es menor a 10 milímetros. Aquí es muy importante la endoscopia, realmente yo creo que con la endoscopia ya podemos realizar un diagnóstico y no tenemos que estar dándole mucha larga al tratamiento de este paciente. Dentro de los principios de la dilatación, el éxito puede ser hasta un 97%, se puede realizar con un balón de dilatación endoscópico o unas guías de Savary. Clave, no exceder de los 3 a 4 milímetros por cada sesión porque aumenta el riesgo de perforación. No exceder los 15 milímetros en el diámetro de la anastomosis porque pues, perdemos la idea de la cirugía y aumento en la reganancia de peso. Y el riesgo de perforación puede ser cercano a un 3%. Este es un caso de nosotros, una estenosis posoperatoria que se dilató hasta 15 milímetros con una adecuada respuesta. Sin embargo, hay estenosis refractarias, donde podemos plantear la inyección de esteroide a nivel de la anastomosis, realizar estructuroplastias con cortes radiados a nivel de la anastomosis o el uso de stent de aposición, como los mostraba anteriormente. Es una paciente con una estenosis posoperatoria, donde vemos como con un bisturí realizamos cortes radiados a nivel de la anastomosis para posteriormente realizar la dilatación con un balón convencional con una respuesta adecuada. Hablar de que un paciente es refractario es difícil, no hay un número específico, hay pacientes que con 2 dilataciones responden muy bien, sin embargo hay pacientes que hasta pueden requerir 6 sesiones de dilatación. La otra alternativa en estenosis refractaria es el uso de los stents de aposición. En esta publicación de 20 pacientes con una respuesta inadecuada posterior a la dilatación, recalcan que hasta el 60% de los pacientes tienen una respuesta adecuada con el uso de un stent, 20% de los pacientes requirieron el uso de 2 prótesis y otro 20% pues, necesitó la conversión a cirugía. Entonces una alternativa que creo que no veníamos conociendo tanto y puede ser una opción en el tratamiento de estos pacientes. Este es el stent Hodaxios, como ven es un stent que en forma de mancuerna, que no es tan largo como las prótesis esofágicas convencionales que nos puede ayudar en el tratamiento de estos pacientes. La otra complicación y el otro escenario es la presencia de fugas o fístulas. Entonces en la manga es más frecuente a nivel del ángulo de His, donde aumenta la presión, y en el bypass la presencia de las fístulas pues, es más frecuente a nivel de la anastomosis gastroyeyunal, aunque se puede presentar en cualquier otro sitio donde ponemos o avanzamos la sutura. Y ese es el momento de guardar la calma. Es cambiar el paradigma en lo que veníamos acostumbrados del paciente con peritonitis. Yo creo que hay varias alternativas que podemos plantear en este tipo de pacientes. Entonces, cuando tenemos un paciente con una fístula, vamos a tener 3 mecanismos básicamente para poder lograr el cierre del defecto. Entonces, primero el cierre de la pared con los clips convencionales. Actualmente contamos con clips que tienen una mayor amplitud y nos ayudan a sostener un poco mejor la mucosa y la pared abdominal, la pared de los órganos, o clips como el Ovesco, que nos permite realizar un cierre de espesor total del defecto, y actualmente pues estamos planteando también el uso de la sutura endoscópica. La otra estrategia de tratamiento es derivar o desviar el contenido del tracto gastrointestinal, es donde usamos las prótesis
Y es importante, vuelvo y aclaro, hay prótesis específicas tanto para manga como para bypass, porque muchas veces las convencionales no son suficientes. Y ahora también tenemos una alternativa y es el drenaje interno de las colecciones, con la terapia endoscópica de cierre asistido por vacío o el uso de catéteres de doble picteria. En esta publicación comparan los resultados de los pacientes que se llevaron a cierre de defectos en cirugía bariátrica, comparan el uso del Ovesco con la sutura endoscópica. El Ovesco tuvo algunos mejores resultados, una tasa de éxito del 81% comparado con la sutura, pero esto puede estar en relación a la selección de pacientes. El Ovesco nos sirve hasta defectos de 12-15 milímetros y la sutura endoscópica nos permite cerrar defectos un poco más grandes. Esta es una paciente también con un postoperatorio tardío que ingresa por dolor abdominal, una placa de abdomen donde documentamos neumoperitoneo. Vemos el defecto a nivel de la anastomosis y se pudo realizar el cierre con un clip Ovesco. La otra alternativa, como les contaba, es el uso de prótesis endoscópicas que nos permiten realizar un cierre de los defectos hasta en un 85%, y es importante que el paciente no curse con una colección adyacente al defecto, porque pues realmente no vamos a solucionar el problema. Ahí en este momento es importante realizar el drenaje de la colección con ayuda de radiointervencionista o incluso con intervención quirúrgica. Dentro de las complicaciones, la migración del stent, contamos actualmente con la sutura endoscópica o con clips que nos permiten realizar la fijación del stent para prevenir la migración, y el tiempo aproximado de la prótesis es más o menos de 44 días. Paciente con una fístula después de una cirugía, realmente es una cirugía de hiato, y hablamos cómo posicionamos la prótesis y la fijamos con clips. Por último, el cierre de los defectos mediante la terapia de vacío endoscópico son los mismos principios que utilizamos en cirugía abdominal con la terapia VAC, la macro y microdeformación, la angiogénesis, el control del exudado y la eliminación de bacterias con tasas de éxito que han llegado hasta un 87%. Es clave en esta terapia, pues tal vez un poco engorrosa, tenemos que estar cambiando el dispositivo más o menos cada 3 a 5 días. En esta publicación el número de cambios se realizó cada 4.3 días, aproximadamente 6 cambios en cada paciente, y el tiempo de la terapia aproximadamente de un mes, con unos resultados adecuados. Estas son las imágenes de la paciente que les conté al principio, donde vemos el gran defecto a nivel de la anastomosis, fue una úlcera marginal que se perforó, y realizamos el cierre o la terapia con Endovac. La paciente requirió hospitalización en cuidado intensivo, el uso de soporte nutricional con sondas avanzadas, y al cambio de más o menos un mes y medio de terapia logramos realizar el defecto. Uno no debe casarse solo con una técnica, esto es complementario, podemos usar prótesis, podemos usar Endovac, después el uso de clips y otros dispositivos, hasta lograr el cierre total del defecto y evitar pues otro tipo de intervenciones. ¿Qué quiero que se lleven a la casa? Que si bien la morbimortalidad de estos pacientes es baja, una complicación de estas creo que nos va a representar un escenario ominoso para cualquiera de nosotros, cirujanos y el grupo de la terapia del paciente. La endoscopia pues actualmente tiene un papel fundamental en el tratamiento de esto, en el diagnóstico y el tratamiento. Creo que actualmente podemos considerarla como el gold standard o la primera alternativa que tenemos a la mano para el tratamiento de estos pacientes, siempre y cuando esté estable. Y es importante que ustedes conozcan cuáles son las alternativas que tenemos de acuerdo a cada uno de los tipos de cirugía, y también con qué de estos recursos contamos en el medio para poder aplicarlos. Y por último, pues es importante un equipo interdisciplinario para obtener los mejores resultados en el paciente. Muchas gracias.